Aquí, Blue, tenemos un cadáver más en esta cama. Parece que se trata de un disparo en la cara. Revisa esta habitación, por favor. 1. Asegúrate de que esté bien. Estoy revisando aquí. Bien, todo claro. ¿Listo? Vamos con uno más. El 4 de enero de 2023, agentes de policía de la ciudad de Enoch, Utah, realizaron un control de bienestar en la casa de la familia Ike. Tras forzar la entrada, encontraron a los 8 miembros de la familia brutalmente asesinados a tiros. Fue un incidente que tomó completamente por sorpresa al pequeño pueblo de Enoch. Con solo unos pocos miles de habitantes, Enoch simplemente no era el tipo de lugar donde ocurren cosas como esta. Lo que lo agravó todo fue el hecho de que los Ike eran miembros queridos de la comunidad. Eran personas religiosas que personificaban el concepto de valores familiares en todo lo que hacían. En la mayoría de los casos de aniquilación familiar, el autor es el padre, quien usualmente puede describirse como un profesional de mediana edad, educado, con problemas psicológicos profundos. Muchos de estos casos también incluyen señales de advertencia importantes que, a menudo, pasan desapercibidas o incluso son ignoradas por la comunidad. Hoy analizaremos cómo estos factores influyeron en la masacre de la familia Ike, un incidente que representa el alarmante aumento de los casos de familicidio que se están viendo en todo Estados Unidos. Es una historia que demuestra cómo los monstruos pueden esconderse a plena vista y cómo su furia destructiva no deja más que ruinas en las familias que alguna vez dijeron amar. Michael Ike y Tasha Oro se conocieron en la Universidad del Sur de Utah y de inmediato conectaron por sus valores cristianos. Michael era, en muchos sentidos, el hombre de los sueños de Tasha, o al menos eso parecía. Y, sinceramente, Tasha no tenía razones para sospechar lo contrario. Era un hombre que había estado en Brasil en una misión de 2 años para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Tenía un título en negocios y una prometedora carrera en Allstate, donde rápidamente se convirtió en un destacado vendedor de seguros. Cuando Tasha lo miraba, veía el tipo de futuro con el que siempre había soñado. Se casaron el 16 de mayo de 2003, cuando Michael tenía 23 años y Tasha 21. Fue una ceremonia sencilla en el templo de St. George, pero llena de alegría y esperanza para el futuro. La pareja se estableció en la comunidad unida de Enoch y comenzaron lo que todos los recién casados hacen, tener hijos. Primero vino Macie, que tenía 17 años al momento del incidente. Luego llegó Briley, de 12 años, cuyos mensajes de texto más tarde revelarían la pesadilla absoluta que vivían bajo el mandato tiránico de su padre. Los gemelos Sienna y Amon tenían 7 años cuando perdieron la vida. En particular, la tableta de Amon revelaría un vistazo perturbador a la mente violenta y desequilibrada de su padre. Finalmente estaba Gavin, quien con solo 4 años no recibió ninguna muestra de empatía por parte de su asesino trastornado. Pero toda esa violencia vino después. Al principio, los Ike eran personas amorosas y ejemplares que encajaban tan completamente en el tejido rústico de Enoch que la comunidad apenas podía imaginar la vida sin ellos. Michael se consideraba a sí mismo un patriarca en el sentido más literal del Antiguo Testamento. Tasha, una mujer profundamente devota, abrazó su rol como ama de casa, una decisión que coincidía con sus valores, pero que también la hacía más vulnerable al control de Michael. Ella se enorgullecía de enseñarles a sus hijos las palabras del Evangelio y la gloria de Jesucristo. Sentía que era su responsabilidad criarlos correctamente y dejar que su esposo fuera el único proveedor. Sin embargo, esto también significaba que Michael tenía control absoluto sobre cada aspecto de la vida de Tasha. Era un hombre extremadamente controlador, al punto de obligarla a cortar las toallitas húmedas por la mitad antes de usarlas y a lavar bolsas plásticas para reutilizarlas. Podrían parecer simples medidas de ahorro y, con una familia de 6, tal vez Michael necesitaba ser frugal para llegar a fin de mes. Pero según el curso de su carrera,
el dinero no debería haber sido un problema. Michael tenía una reputación casi legendaria en Olmsted, con clientes que a menudo conducían muchos kilómetros solo para poder comprarle un seguro. Su servicio al cliente era lo que lo hacía destacar. Al igual que muchos otros abusadores, Michael sabía cómo mostrarse encantador y las personas tendían a confiar en cada palabra que decía cuando tenía su máscara puesta. Como resultado, los Hyde nunca estuvieron realmente en una mala situación económica. Sin embargo, Michael actuaba como si tuvieran que apretarse el cinturón considerablemente. Justo antes de Navidad de 2022, recibió una gran bonificación de su empleador. Era el tipo de dinero que la mayoría de las personas usaría para llevar a su familia de vacaciones, pagar los frenos dentales de sus hijos o tal vez hacer renovaciones en la casa familiar. En el caso de los Hyde, nadie supo realmente a dónde fue ese dinero. Definitivamente no se usó para comprar regalos de Navidad para los niños, porque cuando se tocó el tema, Michael le dio a Tausa un total de $500 para comprar obsequios para todos los hijos. En este caso, Tausa demostró lo ingeniosa que podía ser. Logró conseguir regalos que sus hijos realmente disfrutaron y, esencialmente, salvó la Navidad por sí sola. Su esposo no hizo nada para ayudar, algo que probablemente enfadó a Tausa, pero ella concentró sus energías en asegurarse de que sus hijos disfrutaran esa época especial del año. Este no fue el único momento en que Tausa tuvo que depender de su propia creatividad. Michael odiaba gastar dinero, incluso en gastos necesarios. En una ocasión, notó que la mesa del comedor estaba rayada y reaccionó con furia, culpando a los niños por su falta de disciplina. Tausa, por su parte, salió a comprar algunos materiales con su propio dinero y reparó la mesa ella misma. Esto también fue un acto arriesgado, porque Michael no dudaba en demostrar su ira si ella gastaba más de lo que él le permitía. Le asignaba $300 para los víveres y ni un centavo más. Cuando una vez Tausa gastó $30 adicionales para reemplazar una alfombra, él explotó con furia, diciendo que ella debía haber comprado menos víveres o compensado de otra manera esos $30 extra. No hay duda de que Michael disfrutaba tener ese poder sobre su esposa. Al menos, lo presumía cada vez que podía. En algún momento del matrimonio, Michael le quitó a Tausa el teléfono y las llaves del coche con el único propósito de hacerla más dependiente de él. A principios de 2022, le compró un auto nuevo, pero le dijo al vendedor que solo le permitiría conducirlo si se ganaba ese privilegio. Vale la pena mencionar que Tausa ya había echado a Michael de la casa una vez después de cansarse de sus actos abusivos. Michael se fue a vivir con su madre y recibió terapia, pero solo para volver a ganarse la confianza de Tausa. Tan pronto como regresó, el ciclo de abuso comenzó de nuevo. Parecía que cada vez que Tausa intentaba alejarse, él solo apretaba más su control sobre ella. Tausa se enfrentaba a una elección imposible: escapar del abuso o arriesgarse a que sus hijos quedaran vulnerables si Michael obtenía la custodia. Él no solo era abusivo financieramente, de hecho, eso era solo la punta del iceberg. Lo único que a Michael le importaba más que cualquier otra cosa era su imagen. Iba a la iglesia no porque fuera un hombre temeroso de Dios, sino porque quería que lo vieran yendo a la iglesia. Quería que los miembros de la comunidad lo vieran como un patriarca recto, un defensor de la institución familiar, un proveedor que nunca permitía que sus hijos carecieran de algo. El hecho de que fuera un tacaño de mal genio no era algo que permitiera que nadie fuera de su familia viera. Y en cuanto a la familia, simplemente tenían que soportarlo. Tenían que seguir sus reglas. De lo contrario, Michael no dudaba en usar la fuerza física. La persona que más sufrió su ira violenta fue probablemente Massie. La mayoría de los padres tratarían a su hija mayor como a una princesa. Serían ferozmente protectores, y verla llorar sería como un cuchillo retorciéndose en su propio corazón. En el caso de Michael, parecía disfrutar cada oportunidad para hacer llorar a su hija, y no lo hacía solo con palabras. Le causaba dolor físico real. Según los informes, el abuso físico comenzó en 2017, cuando Massie tenía apenas 11 años. Es difícil entender cómo alguien puede sentir ira hacia una niña tan joven, especialmente una descrita como inocente y amable como Massie. Pero para el monstruo que era Michael,
eso parecía surgirle con naturalidad. En 2020, Michael llegó al extremo de estrangular violentamente a su hija, al punto de que ella pensó que iba a morir. Aunque tenía solo 14 años, Massie sabía que no era algo que debería soportar, así que presentó un informe policial. Desafortunadamente, la policía, como prácticamente todas las demás instituciones de Enoch, tomó partido por el abusador. Eso no significa que pensaran que lo que Michael hizo era justificable, simplemente no hicieron nada al respecto. En esencia, lo único que hicieron fue decirle a Michael que se había portado mal y que debía comportarse. Esto fue lo que escribió literalmente el oficial en su informe. Le aconsejé a Michael que su comportamiento estaba muy cerca de ser agresivo. Le informé que no tenía la intención de acusarlo de ningún delito en este momento. Hablé con él sobre la importancia de que Massie continúe viendo a una terapeuta. Le pedí que no interfiriera con eso. También le recomendé que él mismo siguiera recibiendo ayuda por su ira. Le dije que prefería tener esta conversación con él en lugar de llevarlo a la cárcel. Es un mundo extraño en el que estrangular a tu propia hija se considera como casi agresivo. Más extraño aún es que no se presentaran cargos. Por supuesto, esta no sería la última vez que los supuestos protectores de la comunidad no ayudarían a las personas que Michael estaba aterrorizando. En enero de 2021, Massie presentó un informe ante la División de Servicios para Niños y Familias de Utah, indicando que su padre había comenzado a gritarle a Tausa mientras conducía por la autopista y movía el coche tan violentamente que los niños terminaron con marcas rojas del cinturón de seguridad. El informe también señalaba que había arrojado a Massie de cabeza contra un sofá. La agencia, al parecer, ni siquiera aceptó el informe. El 8 de diciembre de 2022, Massie presentó otro informe al DCFS, afirmando que su padre había tirado a Amon al suelo. Los agentes llegaron a la casa de los Ait, pero se marcharon sin entrevistar a nadie. Lo único que hicieron fue decirle a Massie que llamara a la policía si se sentía insegura. El año 2022 fue especialmente deprimente para Massie. Estaba en la escuela secundaria y su padre constantemente la presionaba para que obtuviera buenas calificaciones. Había sido fallada repetidamente por las instituciones que debían protegerla, a pesar de haber hecho todo correctamente. La rabia que uno siente al saber esto es completamente justificada. Todos deberíamos estar indignados por lo que vivieron los Ait, especialmente si consideramos cómo terminó la historia. Pero para hacer las cosas aún más trágicas, Tausa estuvo a punto de escapar justo cuando Michael perdió todo control. Al igual que su hija, Tausa estaba tratando de encontrar una manera de neutralizar la amenaza que representaba Michael en su vida. Mientras Massie hablaba con la policía y otras autoridades gubernamentales, Tausa buscaba ayuda en los líderes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, esperando que ellos le dieran algo de credibilidad frente a las autoridades. Los líderes de la iglesia no hicieron nada por ayudarlo. Varias quejas no llegaron a ningún lado. Los Ait fueron dejados a su suerte. Al darse cuenta de que tendría que salir por sí misma de esa situación, Tausa comenzó a ahorrar lo poco que Michael le permitía. El año 2022 también fue el año en que bajó de peso, empezó a hacerse manicuras y, en general, a cuidarse a sí misma. Como era de esperarse, a Michael esto no le gustó en lo absoluto. Claro, Tasha ya no se dejaba intimidar, estaba planeando divorciarse de él y había hablado con un abogado en diciembre de 2022 para comenzar el proceso. Todos esos años de abuso habían dejado secuelas y podía ver que Massie estaba sufriendo profundamente. Simplemente no podía permitir que eso continuara. Pero el problema era que Michael no era el tipo de persona que dejaba ir lo que quería. Y, considerando cómo iban las cosas en su vida, se encaminaba hacia un brote violento que borraría a su familia de la faz de la tierra. Aunque había sido un trabajador sólido en Olstad durante años, a finales de 2022 Michael se encontraba sentado frente a su jefe teniendo una conversación muy difícil. Iba a ser despedido por una violación de política. Resultó que Michael había estado cometiendo fraude, y los altos mandos de la empresa finalmente se enteraron. Hizo planes para abrir su propia compañía de seguros, pero con algo así en su historial, su carrera en ese campo estaba, efectivamente, terminada. Su trabajo era una fuente enorme de orgullo para él, al igual que su familia. Cuando Tausa le dijo que quería divorciarse, eso lo llevó al borde del colapso. De repente, todo parecía desmoronarse.
Y considerando cuánto le importaba a Mako su imagen pública, es justo decir que prefería morir antes que vivir como un fracasado. Pero lo peor de todo era que no creía ser el responsable de su mala suerte. En cambio, culpaba a su familia por frenarlo. En los primeros días del nuevo año, retiró todas las armas de fuego de la casa, quitándole así a Tausa la posibilidad de defenderse. El 3 de enero, comenzó a grabar videos en secreto por toda la casa. ¿Puedo darte un gran abrazo? No. ¿Y unos pepinillos? Podemos ir a las montañas, tal vez mañana o pasado. Michael hizo muchas grabaciones como esta, algunas de las cuales incluían: ¿necesitas mi ayuda? ¿Ustedes tres entren juntos? Sí, sí. Está bien, ven aquí. Estas grabaciones también revelan que Tausa ya le había dicho a Michael que quería el divorcio, y lo muestran tratando de convencerla de que no lo hiciera. Hace que parezca que estás abandonando a tu familia. Eso podría usarse en tu contra. Tengo curiosidad. ¿Por qué tienes tantas ganas de que me vaya? ¿Por qué no dejas que el sistema actúe? Nuestros hijos, especialmente los mayores, han mencionado que cuando estás aquí, todo es más tenso. Michael incluso se muestra llorando, diciendo que se esfuerza por ser un buen esposo y padre. Trato de proveer y de ser un buen esposo para ti, y lo siento si he fallado. Por su parte, Tausa es muy clara en que no va a tolerar más el abuso. Necesitas ayuda. Espero que puedas obtenerla, y quiero que lo hagas. Te he dicho que merezco un trato mucho mejor. Tú siempre cierras esa conversación. No tengo voz, Mac, no tengo voz. Ahora tendré libertad. Alrededor de las 3 de la madrugada del 4 de enero, pocas horas después de que Tausa le dijera claramente a Michael que su matrimonio había terminado, los vecinos reportaron haber escuchado una serie de ruidos fuertes. Pensaron que eran fuegos artificiales, pero la verdad era que Michael acababa de asesinar a toda su familia. A la mañana siguiente, una amiga con la que Tausa tenía una cita llamó a la policía para solicitar un control de bienestar cuando ella no se presentó. Estoy un poco preocupada. Teníamos una cita programada, pero no vino, y ella nunca falta. Creo que la violencia ha sido más con los niños, pero también la ha agredido a ella. Él se negaba a abandonar la casa y por eso ella iba a presentar una orden para que lo echaran. Más tarde, también se solicitó un control de bienestar para Mako cuando él no acudió a sus citas. Esto llevó a la policía a dirigirse a la residencia de los Said, donde encontraron los restos de la familia. Otro disparo en la parte posterior de la cabeza. Víctima abajo. Policía, si estás aquí, identifícate. 2, 4, 6 puertas a la derecha. Alto ahí. Listo. Cada miembro de la familia Ait había recibido un disparo en la cabeza mientras dormía. Por alguna razón, Amon, de 7 años, fue baleado varias veces, lo que indica que Mako quizás sentía un odio especial hacia su hijo del medio. La presencia de fragmentos de dientes en la pared también sugiere que Mako no logró matarlo con el primer disparo, lo que obligó a Amon a intentar arrastrarse antes de que su padre le diera el tiro de gracia. Tras masacrar a su familia, Michael fue a la sala de ejercicios y se disparó en la cabeza. Dejó una nota de suicidio culpando de todo a Tausa, diciendo que ella había sido manipuladora y no apreciaba todo lo que él hacía. La comunidad quedó conmocionada, pero lo más indignante de esta historia, lo que puede hacerte perder la fe en la humanidad, fue la respuesta de las autoridades locales durante la conferencia de prensa. Habíamos estado involucrados en algunas investigaciones con la familia hace un par de años. En este momento prefiero no entrar en detalles, pero sí, conocíamos a la familia. ¿Hubo algo reciente desde que se presentaron los papeles del divorcio? ¿Alguna orden de protección? Nada reciente de lo que estuviéramos al tanto. Sin rendición de cuentas, sin vergüenza por haber ignorado las señales de advertencia. Una comunidad entera, que supuestamente actuaba como una familia, observó cómo un hombre violento se acercaba cada vez más a lo inevitable, y miraron hacia otro lado. No habrá justicia para Tausa, Macie, Briley, Siena, Amon y Gavin. Una organización local de protección infantil lo expresó mejor que nadie. Si pensamos en Macie ahora como una víctima de abuso infantil, ella hizo todo lo que el sistema le pidió, y ahora, todo lo que tiene como resultado es una lápida de mármol con su nombre.